Lucía recibe una nota anónima que promete revelar un secreto capaz de cambiar su vida. Entre encuentros inesperados y dolorosos desajustes, sigue pistas que la llevan a un pasado desconocido. Al final, un giro inesperado la pone frente a la verdad, pero ¿estaba lista para descubrirla? Hola, bienvenido a nuestros cuentos. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar tu me gusta. Vamos a nuestra historia. La ligera lluvia golpeaba la ventana de la pequeña cafetería, mientras Elena hojeaba las páginas de una novela policíaca que había elegido al azar de la estantería a disposición de los clientes. El olor del café recién hecho se mezclaba con el aroma amaderado de las viejas páginas, creando un ambiente acogedor, perfecto para una tarde solitaria. A ella le encantaba ese lugar. Era su refugio después de las largas jornadas en la escuela, donde enseñaba literatura a adolescentes desinteresados. Allí, entre libros olvidados y el sonido apagado de las conversaciones de otras personas, Elena se sentía en paz. Pero ese día, algo la sacaría de su rutina para siempre. Al pasar una página del libro, sintió algo diferente entre sus dedos. Un papel doblado, ligeramente amarillento por el tiempo, estaba escondido allí, como si esperara a ser descubierto. Curiosa, lo desplegó lentamente, sintiendo un escalofrío inesperado que le recorría la espalda. El mensaje era breve, escrito con trazos apresurados. Encuéntrame en el viejo roble a las 8. Tu pasado no es lo que piensas. Elena frunció el ceño. Su corazón se aceleró, pero su mente racional rápidamente trató de encontrar una explicación lógica. Tal vez fue una broma de mal gusto, una nota olvidada por alguien, un acertijo creado por un extraño. Pero entonces, algo la hizo contener la respiración. La letra parecía inquietantemente familiar. Volvió a leer esas palabras varias veces, el papel temblando ligeramente entre sus dedos. No podía recordar dónde conocía esa escritura, pero algo en su interior gritaba que no era una coincidencia. Miró a su alrededor. La cafetería era como de costumbre, unas pocas personas sentadas con portátiles abiertos, una pareja hablando en voz baja en un rincón, el camarero atendiendo distraído. Nadie pareció notar su expresión de perplejidad. ¿Debería ignorar eso? ¿Tirar el boleto a la basura y seguir con tu vida? Pero entonces, la frase volvió a resonar en su mente: tu pasado no es lo que crees. Desde pequeña, Elena siempre tuvo la sensación de que algo en su historia no encajaba. Sus padres, ya fallecidos, nunca hablaron de su infancia con mucho detalle. Las pocas fotos antiguas que conservaba parecían incompletas, como si le faltara un pedazo de su propia vida. Y ahora, esta nota. Respiró hondo, dobló el papel y se lo metió en el bolsillo del abrigo. No tenía sentido, pero no podía quitarme de encima la necesidad de saber más. Cuando el reloj dio las 7:30, Elena se levantó, pagó su café y salió a la calle. El viento frío de la noche le erizó la piel. Todavía había tiempo para rendirse. Pero en su corazón, sabía que ya había tomado una decisión. A las 8 estaría en el viejo roble. El bosque susurraba al viento, y la pálida luz de la luna proyectaba largas sombras sobre el suelo húmedo. Elena caminaba con pasos vacilantes, las ramas crujían bajo sus pies. El viejo roble, inmenso y nudoso, se alzaba ante él como un guardián del tiempo. Miró a su alrededor. Ni rastro de otra persona. No hay susurro entre las hojas, no hay figura que acecha en la oscuridad. Solo el silencio roto por el lejano croar de las ranas y el canto nocturno de los grillos. El corazón le latía en el pecho. ¿Hay alguien aquí?, gritó, su voz resonando débil contra la inmensidad de la noche. No hubo respuesta. Elena esperó. 1 momento. 2. 5. En su interior crecía la inquietud, la misma sensación que cuando estás a punto de pasar la última página de un libro y temes lo que te vas a encontrar. Entonces sus ojos se posaron en algo inusual, un sobre amarillento, unido al tronco del roble con un alfiler envejecido por el tiempo. Le tembló la mano al tirar de él. El papel parecía frágil, como si cualquier movimiento brusco pudiera desintegrarlo. Lo abrió con cuidado. En el interior, una sola fotografía se desvaneció con el tiempo. Era una mujer joven, de pelo largo y oscuro, que sostenía a un bebé en brazos. Su mirada era tierna, pero había algo allí, una sombra de tristeza, un peso invisible en su expresión. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Le dio la vuelta a la foto. Había algo escrito en el reverso, con una letra antigua.
Ana Vasconcellos. Ella parpadeó, confundida. ¿Quién era esta mujer? Su mirada volvió al niño en los brazos del desconocido. Su corazón se apretó en su pecho. No podía explicarlo, pero algo en esa imagen la perturbó profundamente. Trató de buscar en su memoria algún recuerdo, cualquier fragmento de una historia que tuviera sentido, pero su mente estaba vacía. ¿Qué significaba eso? Elena volvió a mirar a su alrededor, esperando, temiendo, que alguien saliera de las sombras y le diera respuestas. Pero no había nadie. La reunión nunca se llevó a cabo. Lo único que quedaba era esa foto. Y una creciente certeza de que su vida nunca volvería a ser la misma. Elena no durmió esa noche. La imagen de la mujer sosteniendo al bebé ardía en su mente como una llama insistente, iluminando preguntas que nunca supo que tenía que hacer. ¿Quién fue Ana Vasconcellos? Y, lo que es más importante, ¿por qué alguien le dejaría esa foto? A la mañana siguiente, tan pronto como el sol comenzó a iluminar la ciudad, Elena abrió su computadora portátil y escribió su nombre en el motor de búsqueda. El cursor parpadeaba con impaciencia a medida que se cargaban las páginas. Nada relevante. Ni red social, ni registro reciente. Ajustó los filtros para búsquedas antiguas, periódicos archivados, registros públicos. Y entonces, un solo resultado llamó su atención. Orfanato Santa Margarida cerrado en 1987. Última consejera registrada, Ana Vasconcellos. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Orfanato? Elena sintió un extraño peso en el pecho. Su infancia había estado envuelta en lagunas inexplicables, recuerdos borrosos que comenzaron solo alrededor de los 5 años. Sus padres hablaban poco de esta fase, y ella nunca tuvo motivos para cuestionarlos. Hasta ahora. Decidida, tomó las llaves del auto y se dirigió a la dirección indicada en las noticias. El orfanato estaba en la parte antigua de la ciudad, donde las calles eran estrechas y las casas parecían olvidadas por el tiempo. Cuando se estacionó frente al edificio, una sensación de déjà vu la envolvió. El lugar estaba abandonado, rodeado de puertas oxidadas y malezas altas. Las ventanas, cubiertas de polvo, reflejaban un pasado olvidado. Elena respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. Crujió, como protestando por su presencia. Dentro del edificio, el olor a moho y madera podrida era sofocante. Caminó por los pasillos oscuros, sus pasos resonando en el vacío. La mayoría de las puertas estaban cerradas con llave, pero una, al final del pasillo, permanecía entreabierta. Su corazón se aceleró al entrar. Parecía una vieja oficina. Había estanterías volcadas, cajones volcados, papeles esparcidos por el suelo, como si alguien ya hubiera estado allí buscando algo. En medio de ese desorden, un armario metálico llamó la atención. La puerta estaba medio derretida, como si se hubiera quemado. Elena se arrodilló y comenzó a hurgar entre los restos carbonizados. Sus dedos tocaron algo. Sacó con cuidado un trozo de papel parcialmente quemado. Los bordes eran negros, pero el centro seguía siendo legible. Sus ojos se abrieron de par en par cuando reconoció lo que estaba escrito. Era una lista de adopción. Y allí, entre los nombres desvaídos por el tiempo, estaba el suyo. Elena Albuquerque, 14 de noviembre de 1987. Se quedó quieta, con el papel temblando en las manos. Toda su vida ¿había sido mentira? Su nombre estaba allí. Impresos, antiguos, manchados de hollín, pero innegablemente reales. Elena sintió que el corazón le latía en los oídos mientras miraba aquel trozo de papel. Su mente trató de encontrar una explicación lógica, pero todo apuntaba al mismo camino: había sido adoptada y sus padres nunca se lo dijeron. ¿Por qué? El aire dentro del orfanato era pesado, cargado con el olor de la madera húmeda y pasada enterrada. El silencio en el interior era diferente del silencio de la noche anterior, parecía tener peso, como si las paredes aún guardaran secretos que no quisieran ser descubiertos. Elena dobló el papel con cuidado y lo metió en su bolso. Necesitaba salir de allí antes de que su propio nerviosismo la consumiera. Al cruzar el oscuro pasillo y regresar al patio, un escalofrío le recorrió la nuca. Ya no estaba sola. Apoyado en la reja oxidada de la puerta, un hombre la observaba. Alto, delgado, con un abrigo oscuro. Pero lo que más llamaba la atención eran sus ojos, grises como una tormenta a punto de derrumbarse.
Elena se detuvo de inmediato. Su instinto le decía que corriera, pero había algo en la postura del desconocido que no parecía amenazante, simplemente esperó. ¿Es usted Elena Albuquerque? Su voz era tranquila, pero tenía una firmeza inquietante. Ella no respondió. Los dedos dentro de la bolsa tocaron el teléfono celular, listo para marcar un número de emergencia. El hombre se dio cuenta y levantó las manos en un gesto pacífico. Mi nombre es Miguel. Soy periodista. Dio un paso al frente. Y sé por qué estás aquí. Elena entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Has encontrado lo que querías buscar, ¿verdad? Miguel inclinó la cabeza ante el orfanato. ¿Su nombre? Ana Vasconcellos. El aire desapareció de los pulmones de Elena. Él lo sabía. Apretó su bolsa contra su cuerpo, tratando de mantener su expresión neutral. ¿Quién eres tú?, repitió ella, ahora más fría. Miguel suspiró, metiendo la mano en los bolsillos de su abrigo. He estado investigando esta historia durante años, dijo. Ana Vasconcellos desapareció sin dejar rastro en 1987, pocos meses después de que se cerrara el orfanato. Algunos niños fueron trasladados a otras instituciones, otros fueron adoptados, pero Ana simplemente desapareció. Elena sintió que se le secaba la garganta. ¿Y tú crees que yo? Sé que has sido adoptada, la interrumpió Miguel. Sé que tus padres te lo ocultaron. Y sé que, de alguna manera, estás conectado con su desaparición. Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de peso. Elena sintió que el suelo se mecía bajo sus pies. ¿Estás diciendo que Ana Vasconcellos puede ser mi madre? Miguel no respondió de inmediato. Pero su mirada gris lo decía todo. La tetera sonaba en la cocina, pero Elena no podía concentrarse en el sonido. Sus dedos apretaron el pedazo de papel quemado como si de alguna manera pudiera darle respuestas más claras. Su corazón seguía latiendo con fuerza después del encuentro con Miguel. Parecía saber más de lo que decía, pero por ahora, era mejor no confiar en nadie. Necesitaba escuchar la verdad de la única persona que aún podía contarle, su tía abuela, Amalia. La anciana vivía en una casa pequeña y tranquila en las afueras de la ciudad. Había sido viuda durante años y siempre había sido reservada, diciendo poco sobre el pasado de la familia. Pero ahora, Elena ya no aceptaba silencios. Llamó a la puerta con fuerza. Unos segundos después, apareció Amalia, vestida con una bata de lana y una mirada de sorpresa. ¿Elena? ¿Qué pasó? Tenemos que hablar. Elena entró sin esperar una invitación, yendo directamente a la pequeña habitación. La anciana cerró la puerta lentamente y siguió a su sobrina nieta con pasos vacilantes. ¿Estás pálida, niña? ¿Quieres un poco de té? Quiero respuestas. Amalia paró al lado de la poltrona y franzó la testa. ¿Qué respuestas? Elena abrió la beca y puso la foto de Ana Vasconcellos. ¿Quién es esta mujer? El cambio en la expresión de la tía abuela fue inmediato. Sus ojos, antes curiosos, se oscurecieron, como si hubiera visto un fantasma. ¿Dónde? ¿De dónde sacaste eso? Elena se cruzó de brazos. En el orfanato de Santa Margarida. El mismo donde me registraron para adopción. El rostro de Amalia perdió todo su color. Esto es absurdo. ¿Quién te dijo tal cosa? No importa. Lo que importa es que yo lo sepa. Elena dio un paso adelante. Por favor, no me mientas. Fui adoptado, ¿no? La anciana vaciló. No, por supuesto que no. Sus padres. No te atrevas a hablar de ellos. Espetó Elena, con la voz quebrada. Me hicieron creer una mentira, pasé toda mi vida pensando que era su hija. ¿Cómo podían ocultarme esto? Amalia apretó los labios, mirando hacia otro lado. Fue por tu bien. A Elena le ardía el pecho. ¿Por mí? ¿Cómo podría ser para mi bien ocultar mi propio origen? La anciana respiró hondo y se hundió en el sillón, pasándose la mano temblorosa por las canas. Su silencio era ensordecedor. Finalmente, murmuró. Tus padres hicieron lo necesario para protegerte. Elena sintió un escalofrío en la espalda. ¿Protégeme? ¿De qué? La tía abuela levantó la vista.
Por primera vez, Elena vio miedo en sus ojos. De la verdad. El coche traqueteaba por la carretera llena de baches, mientras Elena mantenía los ojos fijos en el GPS. La ciudad vecina estaba a solo unas millas de distancia y la ansiedad hormigueaba en su piel. Después de lo que su tía abuela había revelado, o mejor dicho, se había negado a revelar, supo que tenía que profundizar en esta historia. El nombre de Ana Vasconcellos era la única pista concreta que tenía, y ahora, Miguel tenía una nueva dirección, la última casa donde se vio a Ana antes de desaparecer. ¿Estás seguro de eso?, preguntó Elena, apretando el volante. Miguel, en el asiento del copiloto, analizó algunas notas en su cuaderno. Un contacto mío pudo rastrear viejos registros de propiedad. Esta casa fue alquilada por Ana unos meses antes de que cerrara el orfanato. Después de eso, ya nadie vivió allí. ¿Y nadie se preguntó qué le había pasado? Miguel suspiró. Los pobres desaparecen todo el tiempo, Elena. Más aún en una época en la que nadie quería hacer preguntas. Su comentario la hizo estremecerse. Cuando llegaron a la dirección, encontraron una vieja casa olvidada por el tiempo. Las paredes descascaradas estaban cubiertas de enredaderas, y las ventanas rotas revelaban un interior impregnado de sombras. Parecía un lugar que el mundo entero había decidido ignorar. Elena respiró hondo y empujó la puerta, que crujió como un viejo lamento. Si alguien vive aquí, espero que no sea un psicópata, murmuró Miguel, cerrando el coche tras de sí. Tienes una manera increíble de calmarme, respondió Elena, caminando por el sendero de piedras cubiertas de musgo. La puerta principal estaba abierta. Intercambiaron una mirada tensa antes de entrar. El aire del interior era pesado, cargado de olor a madera podrida y humedad. El tiempo había devorado los muebles, dejando solo esqueletos de sillas y un sofá roto en la esquina. El polvo cubría cada centímetro del suelo. Parece que nadie ha puesto un pie aquí en décadas, susurró Elena. Miguel abrió un cajón caído y empezó a hurgar en papeles amarillentos. Tenemos que buscar algo que demuestre que Ana estuvo aquí. Elena se acercó a un viejo armario apoyado en la pared y pasó la mano por la madera polvorienta. Algo llamó su atención. Había una marca dentada en la pared, como si alguien se hubiera mudado allí. Michael, gritó, con voz vacilante. Se acercó y observó cómo ella arañaba el borde de la madera suelta. Con un poco de esfuerzo, logró quitarlo, revelando un espacio hueco dentro de la pared. Y dentro, había un pequeño cuaderno con tapa azul. Elena tiró de ella con cuidado, sintiendo que le temblaban los dedos al abrir la primera página. La letra era corrida, pero legible. Diario de Ana Vasconcellos. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Miguel pasó la linterna de su celular sobre las páginas, revelando una secuencia de notas detalladas. El diario narraba los últimos meses de Ana, describiendo su rutina en el orfanato y un miedo constante que crecía día a día. Luego, las últimas páginas llamaron la atención. La letra se volvió más irregular, los párrafos cortos, apresurados. Se enteraron. Sé que me están observando. Necesito salir antes de que sea demasiado tarde. No puedo dejar a mi hija aquí. La encontrarán. Si me pasa algo, espero que algún día ella descubra la verdad. La última frase estaba incompleta, como si Ana hubiera sido interrumpida antes de terminar de escribir. Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que corría peligro, murmuró. ¿Y yo huía con? Tragó saliva. Hija de Ana. La sangre corría por sus venas. Porque, en ese momento, ya no había dudas. La hija de Ana era ella. El nombre estaba ahí, repetido en varias páginas del diario, como un fantasma que acecha cada línea escrita por Ana Vasconcellos. Eduardo Fontes. Elena nunca había oído hablar de él, pero había algo en su constante mención de aquel hombre que le revolvía el estómago. No era solo un detalle en la historia de Ana, era una pieza clave. Sentada en el asiento del pasajero del auto de Miguel, sintió un hormigueo en los dedos mientras escribía su nombre en el motor de búsqueda. La respuesta no tardó en llegar. Eduardo Fontes no era solo alguien del pasado. Todavía estaba vivo. Y muy potente. Aquí está, murmuró Elena, deslizando el dedo por la pantalla. Empresario inmobiliario, propietario de varias empresas constructoras. Uno de los hombres más influyentes de la ciudad durante décadas. Miguel apretó los labios,
inclinándose para leer. Si era tan poderoso en ese entonces, imagínate ahora. No paraba de dar la noticia. Hubo fotos recientes de Eduardo Fontes en eventos de gala, rodeado de políticos y empresarios. Pelo gris bien cortado, sonrisa calculada, mirada fría. Parecía el tipo de hombre que nunca perdía un concurso. Pero, ¿por qué Ana Vasconcellos escribiría tanto sobre él? Miguel sacó el diario del asiento trasero y volvió a hojear las páginas. Aquí. Señaló un pasaje subrayado. Ana menciona que Eduardo Fontes no sabe dónde estoy. Elena sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Qué quería él con ella? No lo sé, pero algo me dice que no fue nada bueno. El coche siguió la avenida principal de la ciudad y Elena siguió investigando. Cuanto más leía sobre Eduardo Fontes, más notaba un patrón: su trayectoria empresarial había comenzado al mismo tiempo que cerraba el orfanato. Y no había absolutamente ninguna mención de su vida personal antes de ese periodo. Era como si hubiera aparecido de la nada. Entonces, sucedió algo aún peor. Elena se dio cuenta de que los estaban siguiendo. En el reflejo del espejo retrovisor, un coche negro mantenía la distancia, pero no lo suficiente como para ser discreto. Su corazón se aceleró. Miguel. Lo he visto. Su voz era baja y tensa. El vehículo que iba detrás de ellos se mantuvo a la misma velocidad, sin adelantarles, sin perderse en las curvas. Solamente. Siguiente. Elena trató de controlar su respiración. ¿Qué hacemos? Miguel apretó el volante, pensativo. Vamos a testar algo. Hizo un giro brusco a la derecha. El coche negro hizo lo mismo. Luego, otra curva. El perseguidor permaneció detrás de ellos. Maldita sea, susurró Elena. Miguel aceleró y entró en una calle concurrida, mezclándose con el tráfico. El coche negro vaciló un momento, y bastó para que Miguel se adentrara en un callejón estrecho y apagara las luces delanteras. Guardaron silencio. Solo el sonido de sus respiraciones aceleradas llenaba el espacio. Pasaron 2 minutos. No aparecieron coches negros. Creo que perdimos el rumbo, dijo Miguel, dejando escapar un largo suspiro. Pero Elena sabía que no había terminado. Alguien estaba mirando. Alguien sabía que estaba indagando en un pasado que debería permanecer enterrado. Y, si Eduardo Fontes aún vivía, sabía que ella también lo era. La noche parecía más oscura que de costumbre. Elena sintió el peso de los descubrimientos aplastando sus hombros mientras observaba la ciudad a través de la ventana del pequeño apartamento de Miguel. Desde que perdieron el coche que los seguía, se volvieron más cautelosos. Estaba claro que se habían metido con algo peligroso. Miguel tecleaba furiosamente en el portátil, cotejando información, mientras Elena sostenía el diario de Ana. Las páginas que antes eran solo palabras ahora formaban una historia cada vez más oscura. Eduardo Fontes. Un hombre que ahora tenía demasiado significado personal. Miguel dejó de teclear y se volvió hacia ella. Conseguí un contacto en la oficina del registro civil. Investigué sobre Ana Vasconcellos y Eduardo Fontes. ¿Y adivina qué? Elena alzó la vista, con el corazón acelerado. ¿Qué? Ana nunca ha registrado un matrimonio, pero ¿sabes que haya su nombre? Le acercó el portátil. Un acta de nacimiento vinculada a un hijo. Nacido en 1987. El pecho de Elena se apretó. Soy yo, ¿no? Miguel asentió. Sí. Y hay más, respiró hondo. El nombre del padre en el certificado se eliminó años después, pero en los registros más antiguos, todavía está allí. Elena sintió un escalofrío frío. Eduardo Fontes. La confirmación sonó como un puñetazo en el estómago. Se puso de pie, le temblaban las piernas. Se acercó al fregadero, abrió el grifo y se echó un poco de agua en la cara. Eduardo Fontes no solo fue un poderoso empresario. Era su padre. La verdad era brutal. Su madre, Ana, se había escapado de él. Él y todo lo que representaba. ¿Pero por qué? Elena se volvió hacia Miguel. Si ella se escapó, es porque le tenía miedo. Miguel se cruzó de brazos, pensativo. O porque hizo algo imperdonable. El silencio entre los dos fue roto por un ruido que provenía de debajo de la puerta del apartamento.
Un sobre blanco se deslizó lentamente por el suelo. Elena y Miguel se quedaron helados. Sacó un cuchillo del cajón y caminó hacia la puerta, abriéndola de repente. El pasillo estaba vacío. Elena tragó saliva y cogió el sobre. En el interior, un solo billete. Detente o terminarás como ella. Se le heló la sangre. No tuvo que preguntar de quién estaban hablando. Anecdotario. La advertencia fue dada. Alguien no quería que la verdad saliera a la luz. Pero ahora, dejar de fumar ya no era una opción. La nota seguía ardiendo en las manos de Elena. Las palabras amenazantes parecían vivas, palpitando en su mente como una ocurrencia tardía. Pero si alguien pensó que la haría rendirse, no podría estar más equivocado. Tenemos que salir de aquí, dijo Miguel, metiendo rápidamente su portátil en la mochila. Si saben dónde estamos, no tenemos mucho tiempo. Elena asintió, con el corazón acelerado. Minutos después, estaban en el coche, recorriendo las calles de la ciudad, rumbo al siguiente destino. Logré localizar a una mujer que se llamaba Eloísa Almeida, explicó Miguel, sin apartar la vista de la carretera. Yo era enfermera en el orfanato Santa Margarida en el momento de la desaparición de Ana. Está jubilada y vive en un pequeño pueblo a pocas horas de aquí. ¿Y crees que va a hablar? Miguel apretó el volante. No lo sé. Pero si alguien sabe lo que pasó, es ella. El viento frío sacudía los árboles al llegar a la sencilla casa en el campo. El lugar parecía olvidado por el tiempo, pero las cortinas se balanceaban ligeramente, denunciando que alguien aún vivía allí. Elena respiró hondo y llamó a la puerta. Pasaron unos segundos antes de que apareciera una señora de cabello blanco y aspecto cansado. ¿Quién eres tú? Su voz era firme, pero cargada de cautela. Mi nombre es Elena. Ella vaciló. Creo que conociste a mi madre. Ana Vasconcellos. El rostro de la anciana se puso pálido al instante. Sus ojos escudriñaron a Elena como si vieran un fantasma. Ana, murmuró. Su mirada se volvió hacia Miguel. ¿Cómo me encontraste? Sabemos que trabajaste en el orfanato Santa Margarida, dijo Miguel. Y sabemos que Ana trató de huir de alguien. La mujer pareció dudar. Miró a su alrededor, como si esperara que alguien lo escuchara, y luego abrió la puerta y los dejó entrar. La habitación era sencilla, llena de viejos marcos de fotos. Eloísa se sentó en el sillón y suspiró profundamente antes de hablar. No deberías meterte con esto. Elena sintió un escalofrío. ¿Por qué? Porque Ana murió a causa de esta historia. El silencio pesaba sobre la habitación. Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Qué le pasó? Eloísa se pasó la mano por la cara, como si le trajeran a colación recuerdos que le costaba olvidar. Ana era una buena mujer, pero estaba desesperada. Cuando se enteró de que estaba embarazada, se enteró de que Eduardo Fontes nunca le permitiría tener este hijo. Era un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quería. Entonces se escapó, añadió Elena. La anciana asintió. Se escondió en el orfanato durante meses. Pero Fontes lo encontró. Eloísa respiró hondo. Estuve allí el día que aparecieron sus hombres. Les rogó que no se llevaran a su hija. Lloré tanto. Pero no tuvieron piedad. Elena sintió que su visión se nublaba con lágrimas. ¿Qué pasó después? La mujer bajó la cabeza. Hicieron desaparecer a Ana. Nadie la volvió a ver. El pecho de Elena se apretó. ¿Y mi adopción? Eloísa vaciló antes de contestar. Eduardo no quería criar a la hija de Ana. Eso sería un escándalo. Así que pagó para que se borrara todo. Compró el silencio de todos en el orfanato, quemó discos, e hizo que te entregaran a otra familia. Elena cerró los ojos, tratando de absorber la información. ¿Y mis padres adoptivos? ¿Lo sabían? La anciana suspiró. Sabían que eras adoptado, pero nunca supieron la verdad sobre Ana. Pensaron que estaban salvando a un niño abandonado. El silencio dominaba la sala. La verdad era más cruel de lo que Elena podría haber imaginado. Su madre no la abandonó. Trató de protegerla. Y lo pagó con su propia vida. La noche parecía más fría de lo habitual cuando Elena y Miguel salieron de la casa de Eloísa.
El silencio entre ellos era pesado y pesado. Cada palabra pronunciada por la anciana aún resonaba en la mente de Elena como ecos de un pasado que nunca debería haber sido enterrado. Ana Vasconcellos no la abandonó. Eduardo Fontes no solo fue un poderoso hombre de negocios, fue un hombre cruel que destruyó la vida de su madre y se aseguró de que nadie se enterara. Pero ahora Elena lo sabía. La pregunta era, ¿qué haría él con esta verdad? ¿Estás bien?, preguntó Miguel, mientras conducía de regreso a la ciudad. Elena soltó una carcajada sin humor. ¿Cómo puede alguien estar bien después de descubrir que su propio padre ordenó que su madre fuera borrada de la historia? Guardó silencio un momento y luego dijo: tienes una opción. Puedes ponerlo todo. Destruye su reputación, hazle pagar. Elena se mordió el labio. ¿Y si pone en peligro a otras personas? Ya estás en peligro, Elena. ¿Crees que te dejarán en paz después de esa nota? Cerró los ojos. Tenía razón. Eduardo Fontes sabía que ella estaba demasiado cerca de la verdad. Pero eso significaba que tenía que luchar aún más duro. Cuando llegaron al apartamento de Miguel, les esperaba una sorpresa. Debajo de la puerta, otro sobre blanco. Elena intercambió una mirada tensa con Miguel antes de agacharse para recogerlo. Pero esta vez, no había ninguna amenaza dentro de él. Solo había una carta vieja, con la letra que ya reconoció. Ana Vasconcellos. Con el corazón acelerado, Elena desplegó el papel. Hija mía. Si un día lees esto, significa que el destino nos separó antes de que yo pudiera decirte la verdad. Significa que hice todo lo que pude para protegerte. Eduardo Fontes no es un buen hombre. Trató de impedirme tenerte, pero luché. Eché a correr. Porque, desde el momento en que supe que existías, mi única misión era mantenerte alejada de él. No sé si lo conseguí. Pero si has llegado hasta aquí, significa que tienes fuerza dentro de ti. No dejes que el pasado te consuma. No dejes que la ira te convierta en lo que él es. Mereces algo más que venganza. Mereces vivir. Con amor eterno, tu madre. A Elena le temblaban las manos. Miguel observaba en silencio, respetando el momento. Respiró hondo, tragándose las lágrimas que amenazaban con caer. Esta fue su respuesta. Ana no quería venganza. Quería que su hija fuera libre. Elena se secó los ojos, sintiendo que una extraña paz se apoderaba de su pecho. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Miguel. Ella lo miró, decidida. Voy a contar su historia. Miguel arqueó una ceja. ¿Exponerlo todo? Elena sonrió, una sonrisa diferente. No la ira. Pero seguro. No todo lo que hizo Eduardo. Pero todo lo que Ana era. Nadie más borrará su historia. Porque, al final, la justicia era mucho más poderosa que la venganza. ¿Te gustó la historia? Comparte en los comentarios abajo y si te gustó, deja tu like y suscríbete al canal para ver las próximas historias. Y aquí está la sugerencia de 2 videos que creo que te van a gustar.